Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, a partir de ahora ya no me llaméis Jordi, llamarme Cristóbal, ¿vale? Digo, hay que ponerse en personaje. ¿Queda claro? Melena, gorro de almirante... Y traje de almirante. La espada me falta, pero no tengo claro si llevaba espada en el desembarco. Muy interesante esto que acabas de contar, porque realmente hubiera podido cambiar el curso de la historia si vosotros hubierais llegado a lo que es, pues yo qué sé, Washington o México o así, quizá hubierais podido ser los colonizadores de esas ciudades. O sea, realmente aquí, y creo que me repito, pero me da igual, la casualidad, o sea, el hecho de que en alta mar Vicente y tú os reunierais fue totalmente... O sea, fue el punto de inflexión para que cambiara el rumbo de la historia, nunca mejor dicho. Sí, sí. Por tanto, se puede decir que es una historia casual basada en la tenacidad y la casualidad, ¿no? Por lo que tú me estás comentando, que muy bien has subrayado, tú imagínate ahora mismo si hubiese sido al revés, que no hubiéramos cambiado la latitud, ¿dónde entra Hernán Cortés en esta ecuación? Claro. Con todo, digamos, lo que mi paisano acabó descubriendo, que digamos, no fue poco de tampoco. 1500 hacia adelante, que no fue poco, ¿no? Entonces, pues sí, cambiado el rumbo de la historia en su plena esencia. Bueno, pero yo te tengo que decir, así, para hacerte un poco la pelota, ya que te tengo delante, que tú fuiste el pionero. Sí, no, fui el pionero, pero bueno, también ayudado un poquito por todos. O sea, yo creo que a todo el mundo hay que darle su importancia. Cuando antes has desglosado las razones que yo te he preguntado de cuál fue el éxito de la travesía, has pasado como de puntillas por el tema de la financiación. ¿Esto lo podrías explicar un poquito mejor? Porque creo que hay que matizar alguna cosita, ¿no? Bueno, sobre todo hay que pensar que en aquellos entonces la forma de actuar de las monarquías era súper importante, ¿no? O sea, no se podía hacer nada sin su permiso, pero tampoco se podía hacer nada sin su dinero. Entonces, el que Fernando e Isabel creyeran tanto en mí, pues al final les tuve que convencer más de lo quizás de lo que la gente se cree. Sí, tuve varias reuniones con ellos porque ellos también estaban por otras historias. Piensa que hace poco se había reconquistado territorio cordobés, al-Ándalus, habíamos echado a los moriscos no hace muchos años, las arcas españolas no estaban muy llenas de dinero y tuve que tener varias reuniones con ellos, pero sin duda alguna, sin ellos, y como te he comentado antes, algún que otro prestamista, no tendría sentido mi viaje. Las arcas están ahora mismo, Cristóbal, te digo, como en aquella época, casi. Bueno, sí, ya te irás enterando ahora que has salido Bueno, de la he visto tumba, que tenéis un un presidente que se gasta todo lo que le viene en gana, ¿no? Y aparte le pide dinero a todo el mundo. Veo que estás puesto. Bueno, estuve el otro día en el archivo también de mi antigua ciudad, ya que estoy aquí ahora entre los vivos. Y bueno, he visto que gastáis y gastáis sin parar y como aquel que dice, os da prácticamente igual, ¿no? Mientras los alemanes os sigan dejando dinero. Sí, sobre ese tema tendríamos que hacer otra entrevista. Así que vamos a lo nuestro, vamos al lío y vamos a seguir con las preguntas importantes. A ver, vamos a centrarnos, que nos hemos ido un poquito del tema. Por cierto, perdona que te interrumpa, Aranza, yo que no estoy acostumbrado a que me entrevisten, ¿qué tal se me ve así en cámara? Porque claro, yo nunca me había visto en la tele. Esto luego, ¿dónde se reproduce exactamente? ¿Qué lo hacéis? ¿En el cine? ¿O qué es exactamente? ¿Dónde sale esto? ¿Yo podré verlo de alguna manera? Lo podrás ver en un ordenador, en un móvil. Yo no tengo móvil. Pues tenemos que solucionarlo, ese problema. Claro, yo tengo papiro. Pues sí. Papiro lo veo que luego difícil. He visto que estos papiros que yo tengo, vosotros hacéis también luego algo así como papiros para porros o algo. Pues es que me confunde todo lo que ha pasado estos años. Cristóbal. Claro, yo lo que liaba y lo guardaba con un lacito, vosotros ahora le metéis tabaco y os lo fumáis. Sí. ¿Y eso qué produce? Como unas sensaciones... Eso fue culpa vuestra, ¿no? Que trajisteis el tabaco también para aquí.
Bueno, el tabaco se trajo más de Cuba, pero sí, Bueno. sí, bueno, sí. De Allende los mares llegó el Sí, tabaco sí, y se aquí trajo fue la tabaco, se perdición. trajo azúcar. Pero efectivamente. vamos a centrarnos. Perdona, es que claro, centrarnos. pero como estoy, Yo te entiendo. que veo entiendo. que todo tan moderno, estoy Claro. un poco, la Yo te verdad, entiendo. descolocado. Haremos lo posible para que lo pruebes todo y para que lo veas todo. Venga. A ¿Eso ver, quiere decir que me vais a dejar fumar algún porro? por supuesto. Venga. Entonces, vamos a centrarnos. No eran siempre los reyes los que daban el beneplácito y el dinerito para hacer este tipo de travesías y este tipo de conquistas, o me estoy equivocando. Sí, tenían que dar su visto bueno. Pero has de pensar, un poquito para que te pongas también otra vez en el contexto, y también para que la gente lo entienda, que en aquellos entonces nosotros los marineros era como vosotros ahora podéis ser los autónomos de la época. Me explico un poco mejor, ¿vale? Vosotros, por lo que he visto en las hemerotecas, pues sois gente, los que son autónomos, que son ellos mismos, se facturan, se hacen, trabajan para alguien y tal. Nosotros prácticamente era lo mismo, lo que pasa es que buscábamos financiación, pero al final no dejábamos de ser nuestros propios jefes, también a veces poníamos algo de nuestro dinero, por el mero hecho de que siempre pensábamos que íbamos a conquistar riquezas, que íbamos a traer especias, que se nos iba a acabar dando un virreinato de lo que conquistáramos, y cuando defino virreinato, defiendo a que en aquellos entonces, cuando conquistabas cualquier cosa que se pudiera conquistar, eras como un pequeño rey dentro de esa isla, aunque los reyes católicos tenían que darte el visto bueno para hacer todo lo que haces. Como vosotros puedes ser ahora un presidente de una comunidad autónoma, para que te hagas una idea, nosotros le llamamos a eso virreinatos. Sí, pero el virreinato se regía, o sea, y tenía que acatar las leyes, supongo, de los que mandaban, que eran, en este caso, los reyes católicos. Efectivamente. Interesante, interesante. Vale, Cristóbal, y ahora que ya tenemos más confianza, ¿me podrías describir al Cristóbal Colón de aquella época? Al Cristóbal Colón de aquella época, ¿con los ojos del presente o con los ojos del pasado? Vamos a ver. Con los que tú quieras. Con los que tú quieras. Intentaré definirme. A ver, si tuviera que buscar una palabra actual, yo diría que en cierta manera ni más ni menos que un buscavidas. Si lo tengo que rebautizar en la época del pasado, se podría decir como un poco como un truán de la época, ¿no? Un buscador de gloria, un buscador de riquezas y también un adelantado naval a mi época, ¿no? Porque sí que es verdad que para intentar este tipo de travesías tu imagen futurista en la cabeza tenía que ir un poco adelantada a la de todo el populacho del momento, ¿no? Sí, Entonces, sí, por supuesto. Poca broma, ¿eh? Con eso. Sí, sí, realmente. Poca broma. Sobre el tema de las riquezas, lo entiendo perfectamente, pero lo que no entiendo muy bien es el tema de la superimportancia de las especias. ¿Por qué? ¿Por qué un condimento culinario era sinónimo de riqueza en aquella época? Porque ahora no lo es en absoluto. Vale. Igual que tú, por ejemplo, quizás hoy no sé lo que has desayunado, pero seguro que has desayunado leche, café con leche, un té con algún tipo de fruta o lo que hagáis ahora en el momento. Piensa que para entonces un desayuno, por ejemplo, de un rey, tal como te estoy diciendo, imagínate los reyes católicos, desayunaban, comían y el postre era lo mismo, que significaba carne, carne y carne, porque entonces lo que se vivía era de la caza. No había bollería industrial, no había todavía llegado la revolución industrial a todo lo que fue los alimentos, como os pasó a vosotros, y ya no te hablo del automóvil, tal, lo que es la revolución industrial que tuvisteis en el 1800 y pico, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que se comía carne, carne, carne. El aderezar esas comidas, haciéndolas de diferentes maneras, ahora te pongo una espalda, ahora te pongo una pata, ahora te pongo el hocico y tal, el poder aderezar con diferentes aderezos para la época era prácticamente tan importante como ahora puede suponer ahora a vosotros me como un postre espectacular después de un entrecot, porque no existía otra cosa. Por tanto, las especias
de que el primer plato te lo comieras con azafrán y el segundo con pimienta, pues era un cambio totalmente espectacular, sobre todo en las monarquías, que eran los que se podían permitir el lujo de comer quizás un poquito mejor que el populacho. Correcto. Es muy interesante porque a veces pues estas historias culinarias, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Pues no las conocíamos. Muy bien, Cristóbal. Pues ahora te voy a proponer que hagamos, bueno, que hagas en este caso. Espera un momento, que me aparto así el pelo, es que me molesta. Vale, es que yo siempre he sido muy presumido. Muy presumido, ya te veo, sí, claro, y quieras que no, como me habéis dicho que esto lo va a ver mucha gente, pues claro, me gustaría salir lo mejor posible, ¿eh? Estás yo ya era presumido en el 1400, en la época, en ¿no? el 1490, ¿vale? Pues ya, nada, ya quien tuvo, retuvo. Correcto. Vamos a hacer, si te parece, un ejercicio mental, un ejercicio de memoria. Ponte en situación. Cuando vosotros llegasteis, desembarcasteis por primera vez en lo que llamasteis San Salvador, correcto, los maestros de la época pintaron un cuadro muy famoso que se ve a un Cristóbal Colón con una, bueno, como eras tan presumido, con una cabellera blanca, hincando la rodilla. Como la que tengo. Exactamente. El estandarte en la mano izquierda, la espada en la mano derecha, está rodeado en este cuadro de marineros, de soldados, y también se ve a un clérigo, a un cura. De todo esto, esta imagen que ha dado la vuelta al mundo y que la han visto millones y millones de personas, ¿es todo cierto lo que vemos? Vale. Doy por hecho que este es el famoso cuadro, uno de los famosos cuadros que me estás diciendo. Sí. Vale. Sí, pues, aquí lo tenemos. Pues no es del todo cierto, fíjate lo que te voy a decir. Y cuando te hablo que no es del todo cierto, ahora que lo veo y examino el cuadro, es todo correcto menos el sacerdote. El sacerdote no estaba. No existía, no. No había ninguno. Aparte de los marineros y soldados, si no me zarparon, un médico, un cirujano, te estoy hablando ahora de memoria, un escribano, que redactaban todo lo que pasaba, un intérprete que dominaba el árabe, dado que nosotros nos pensábamos, si vais a otro sitio, no conocíamos muchas cosas más que el andaluz y poco más, por tanto no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, y había un traductor de árabe, ¿vale? Y otro de hebreo, por si acaso, teniendo en cuenta que una de las lenguas de Jesucristo pues era el hebreo. Eso sí que más o menos lo teníamos documentado, ¿ok? Que eso mucha gente, por lo que veo, no lo sabe. Entonces, ¿qué hace un sacerdote? ¿Por qué lo pintaron? Bueno, el sacerdote, en este caso, piensa que cuando se pintó este cuadro, que no tengo ni idea cuándo se pintó exactamente, la Iglesia siempre tenía que ponerse a ellos por medio, porque eran un poquito los que mandaban por encima quizá de los reyes católicos. Igualmente quiero matizar que sí que es cierto que en nuestro primer viaje no hubo ningún sacerdote, pero en el segundo viaje sí que hubo un sacerdote. Amén. Curioso todo esto que me estás contando, me estás desmontando muchas historias y muchas cosas de las que... Muchas cosas se dijeron y no fueron ciertas, amiga Aranza. Pues por eso en realidad he accedido a esta entrevista, porque realmente, aparte de que tenía ganas de quitarme las telarañas, como bien te he dicho, creo que ya iba siendo hora que la gente supiera un poquito la verdad de algo que con el tiempo ha sido tan trascendente para la humanidad. Correcto. Y cuando llegasteis, ¿realmente sabíais dónde habíais llegado? ¿Sabíais dónde habíais desembarcado? ¿Teníais alguna idea? De ninguna de las maneras. Esto es fuerte, Ya te lo puedo decir directamente. Esto es fuerte. Yo, la primera vez que pisamos tierra, con todos los personajes que tienes ahí en foto, excepto el sacerdote, me pensaba que había llegado a uno de los extremos de Asia, si soy totalmente sincero. Así como todas las islas que íbamos conquistando, nos pensábamos que llegábamos a otros puntos de Asia. Muy bien, pues hasta aquí yo creo que el resto ya lo conocemos, y ahora como el resto ya lo conoce todo el mundo,
Lo que voy a hacer es ahondar en otras cositas que me parecen también interesantes y que me parece muy interesante que nos puedas dar tu opinión de primera mano, aprovechando, como ya he dicho antes, que te tenemos aquí. Esta aquí pregunta delante. pinta interesante, no sé por qué. Sí. Con el paso del tiempo se te ha considerado como el gran descubridor del Nuevo Mundo. Como sabrás, porque veo que te interesa seguir sabiendo de cómo va el mundo y lo que está ocurriendo, Sí. sabrás que muchos países latinoamericanos como Chile, Bolivia, Argentina, Venezuela, por nombrar algunos, se te construyeron estatuas en tu honor como el gran descubridor que fuiste. Que fui. Sin embargo, me imagino que, no sé si lo sabrás o no, con el paso del tiempo no todo el mundo en estos países estaba totalmente de acuerdo con dar de ti esa imagen de descubridor, sino más bien, y aquí me vas a perdonar porque no lo digo yo, es una cosa que es así, que es la realidad. Como decís vosotros ahora, Vox Populi, ¿no? Pues un poco sí. Hay mucha gente que te ha considerado más bien lo contrario, que incluso se te ha tildado de violador de mujeres indígenas, de saqueador, etcétera, etcétera, y además también de futuro traficante de esclavos. Por esa razón muchas estatuas se han sustituido, incluso se han demolido y bueno, y quería que me dijeras tu opinión y qué tienes que decir a este respecto, porque son unas acusaciones bastante graves, aunque tú ya no estés. Interesante pregunta, sí, desde luego. Bueno, yo creo que sobre todo el desconocimiento de lo que pasaba en aquella época es importantísimo por el paso de los siglos, ¿no? Porque la historia la escribe gente que en un principio no estuvo allí, ¿no? Por mucho que hubiera escribanos de la época y tal. Y luego mezclado pues con los políticos, y voy a ser claro y conciso, corruptos, historiadores mal informados que no tenían ni idea de lo que pasó, ¿no?, en el momento, ¿no? Gente manipuladora que lo que quiere que los pueblos en realidad no conozcan la historia y que no sepan entender lo que una colonización significaba en aquellos entonces, ¿no? Que para que te pongas en contexto, una colonización supone el horror, supone la matanza, supone la sangre para cualquiera de los dos bandos, y eso es importantísimo entenderlo. Había que estar allí para saber lo que pasaba, ¿vale? Cualquiera de los países del mundo que ha tenido imperios, desde Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, llámale como quieras, se han tenido que defender con espadas, con guillotinas, masacres, han tenido que esclavizar a gente, era lo que había en aquella época, ¿no? Bueno, está claro que el que cuenta la historia la manipula a su manera. La manipula y aparte se aprovecha un poco del desconocimiento del ciudadano medio, que no sabe bien lo que pasó en la época. O sea que no lo desmientes. A ver, no se trata de desmentir o no lo pasado, porque lo que pasó, pasó. Yo eso ya no lo puedo evitar. Lo que sí que te pongo un ejemplo es para que os pongáis otra vez en contexto, ¿vale? Cuando desembarcamos en Salvador y pisamos tierra firme, nos encontramos como una especie de paraíso terrenal, ¿no? Todo muy bonito, las aguas azules, mucha montaña, mucha vegetación, ¿vale? Buen clima. No hacía frío como en Europa, que eso también es importante. Había frutos de todo tipo en los árboles. Mirábamos los árboles como diciendo, bueno, aquí qué está pasando, ¿no? Entonces, pues claro, nos encontramos a la gente totalmente desnuda, nadie llevaba traje, no es que la famosa foto que he visto con el paso de los tiempos del taparrabos, eso no existía. La gente iba totalmente, como decís vosotros, totalmente en bolas, ¿vale? Por tanto, en mi época se llamaría totalmente en cueros, sí, se decía en mi época. Entonces sí que es verdad que allí nos encontramos una tribu, unos indígenas, lo primero, que vivían muy a la suya, porque no tenían a quién rendir cuentas, pero hay que pensar que esas tribus solo hacían que guerrear entre ellos y, en cierta manera, lo que nos encontramos allí fueron caníbales
que atacaban pueblo tras pueblo para matar a los indígenas del pueblo vecino, quemarlos, comérselos, por tanto, practicar el canibalismo puro y duro, que eso parece que ahora o nadie lo quiera entender, o nadie lo quiera saber, o la gente lo ignore. Pero básicamente era, te ataco, te conquisto y te como. Sí, realmente, visto con los ojos de ahora, es escalofriante. Y tuvo que ser un flash, como decimos. Te puedo asegurar que cuando desembarcamos, o sea, impactante, como decís vosotros ahora mismo. Muy impactante, muy impactante. Y ya puestos que estamos con los indígenas, etcétera, ¿me puedes describir un poquito cómo era un indígena de la época? Bueno, pues sobre todo eran unos caníbales en su máximo estado, llamados taínos, que como te he comentado antes, eran pueblos que se atacaban entre ellos mismos y se comían a unos a otros. Eso es realmente lo que nos encontramos. Por tanto, la famosa imagen del cuadro que me habéis enseñado antes, que está puesto en el Prado, si no me equivoco, pues tiene varias maneras de verlo, porque cuando llegamos realmente es que nos encontramos impactados, ¿no? Entonces, bueno, ya se decía, ¿no? El nuevo mundo, porque era un mundo que nunca, que nunca se había visto ni por casualidad. Sí, pero la imagen que vosotros habéis hecho es como si los indios se nos quedaran a mí mirando así, como si vieran dioses que venían, y simplemente sí, vieron gente diferente que no conocían de nada, pero ellos seguían haciendo la suya, seguían haciendo canibalismo, seguían a su ritmo. Lo que pasa que nosotros, pues bueno, intervenimos y tuvimos que empezar a hacer la nuestra. Cuando llegasteis, ¿fueron muy hostiles con vosotros? O sea, ¿os atacaron al llegar? O... No se atrevieron directamente a atacarnos. Sí que vinieron a recibirnos con sus arcos y sus flechas, que por cierto, con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que eran flechas envenenadas, ¿vale? Más que nada a la que empezaron a disparar y a matar a gente. Y cuando me refiero a envenenadas, me refiero que si te lanzaban unas, te morías directamente, o sea, no tardabas menos en media hora en morir. Claro. Por tanto, si realmente no querías morir porque te habían lanzado una flecha, teníamos que mordernos entre nosotros mismos o con un cuchillo arrancarnos la carne para ese trozo de veneno que no llegara a la sangre y poder sobrevivir a los ataques de los indígenas. Entonces, como tú comprenderás, la hostilidad a veces pues era bastante importante. O sea que sin duda, claro, no fue tan fácil, ni tan bonito, ni tan idílico como nos han hecho creer y la imagen que nosotros nos hemos formado de todo eso. Pues así fue la cosa, en realidad fue muy distinta de lo que la gente se pensó. Y para que te hagas una idea y te pongas en situación, el lagarto, que en Europa era pequeñito, allí medía 3 metros y se llamaba caimán, ¿vale? Lo que ahora se puede llamar un caimán. Y la culebra, que aquí medía 1,5 metros, allí era una serpiente y medía 6 metros. Por tanto, imagínate el contexto de la situación, un poco lo que significaba, ¿ok? Y aún así logramos evangelizar y procrearnos con ellos, que no fue poco. Por tanto, yo no considero que viniéramos a matar y aniquilar a nadie, sino todo lo contrario. Por tanto, lo que la gente intenta decir que es el genocidio indígena, yo creo que es totalmente falso. Este punto yo creo que nos interesa en especial. ¿Eso quiere decir que desmientes la esclavización indígena? No, para nada. Eso es totalmente cierto. Sí que hubo esclavización. Claro, porque ahora no lo podemos pintar todo, igual que hablábamos antes de cuando vosotros llegasteis, no podemos ponerlo todo de color de rosa, porque entiendo que no fue así tampoco. Piensa que cuando yo llegué allí y vi que no había mucha cosa que exportar, pues no nos quedaba otra que ponernos en el contexto de la época, como lo que te he contado, y empezar a traficar con esclavos, que en cierta manera es lo que se llevaba en la época, ¿no? Era con frecuencia traficar en el Mediterráneo, tanto nosotros como los portugueses, con esclavos de un lado para otro,
para poder tener mano de obra barata en los sitios que íbamos descubriendo. Entonces, esclavismo sí, pero es que es lo que había en la época, Aranza, no vivíamos de otra manera que de la que había. Entonces, lo de la esclavitud no lo puedo desmentir, pero lo del genocidio, por supuesto que lo niego y lo niego rotundamente. De acuerdo. Interesante reflexión. Muy bien, después de este tema, que es un poco escabroso, es un poco el punto negro, ¿no? Es oscuro, es oscuro. Pero bueno, vamos a... ¿Es oscuro? ¿Eso no era un grupo musical vuestro que teníais...? Ah, no, era Status Quo. Vale, vale. Correcto, Ok, correcto. ok. Veo que estás Eso muy me puesto, viene, en me todos viene los a la temas. memoria, digo, porque claro, habéis mezclado varias cosas. Un chiste que he visto por ahí en los libros, ¿no? Eso de estar todo oscuro, que dice, se abre el telón, ¿vale? Se ve todo un fondo negro totalmente, un fondo negrísimo, negrísimo. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama el grupo musical? Yo te voy a decir, se llama Status Quo, pero te voy a dar un consejo. Status No, quo, no. status oscuro Sí, sería. te voy a dar ¿No? un consejo ¿No sería de ese chiste? corazón, ¿eh? No lo expliques. O sea, No, porque este chiste es casi tan antiguo como tú. Entonces ahora va todo o muy sea, rápido, hay unas cosas lo se que llaman yo he memes. considerado No, que puede ser un chiste bueno, no, estoy totalmente no desfasado. lo digas, no lo digas. Tú cuando dices, no, que Aranza me dijo que no dijera, porque vas a estar muy fuera de contexto y una persona como tú no puede permitirse eso. Acepto. Vamos a centrarnos. Íbamos por el genocidio, que al fin y al cabo significa la aniquilación, perdón, de un pueblo por religión, etcétera, etcétera. Vamos a retomar un poquito el tema. Bajo tu punto de vista, y una vez pasados tantísimos años, siglos de hecho, ¿tú crees que los políticos de turno, aún hoy en día, intentan hacer creer a la población de que realmente fue así, de que fue un genocidio? ¿Y por qué? Si es que la respuesta es afirmativa. Totalmente de acuerdo con tu comentario y sin duda alguna, una vez pasado el paso de los años, basado en sus propios intereses, no hay duda. Pues ninguno de los actuales mandatarios, no sé exactamente quiénes son estas personas, pero seguro que son gente importante en los países hispanos, estuvieron allí en el momento, ¿no? Entonces lo que realmente me hace muchísima gracia es que muchos políticos, o por lo que veo ahí, hay hasta algún cura, no sé exactamente quién es, punteros en la actualidad, tienen la desfachatez, porque no hay que llamarlo de otra manera, de llamarme esclavista, como cuando hasta hace 200 años países como Inglaterra aún traficaban con esclavos con toda normalidad. La verdad es que no entiendo según qué tipo de comentarios, querida Aranza. Este señor de aquí es el Papa actual. Es el Papa. Ah, es el Papa actual. El Papa de Roma. Ok. Sí. ¿Qué es de qué nacionalidad? Argentino, precisamente. Ah, ¿es argentino? Sí. Ah, che, boludo, qué bueno que te vi, loco. Sí, es argentino. Ok, Sí, vale. sí. A ver, perdón. Claro, no es que esté de acuerdo o no esté de acuerdo yo. Al fin y al cabo, mi opinión tampoco importa porque yo estoy aquí para entrevistar. Pero sí que es cierto, son datos reales que hasta hace relativamente poco pues aún existía la esclavitud. Eso no se puede negar. Es otro punto negro, pero que no se puede negar en la historia mundial. Correcto. Me parece muy feo, pero es Pues así. imagínate por aquella época que yo ya hacía unos siglos que yo ya no existía, ¿vale? Sí, tú ya en eso... Yo ya no estaba, Claro. ya os explicaré luego cómo fue mi triste final, ¿ok? Pero hay un detalle muy importante que creo que hay que matizar para que todos vuestros oyentes, escuchantes lo sepan, ¿vale? Los esclavos que yo traje de África a Cuba, por decir algo, que lo reconozco públicamente, perdón que se me cae el gorro, por citar los más significativos, está claro que no venían por su propia voluntad, eso sí que por algo eran esclavos, ¿no? Pero lo que sí que te puedo asegurar es que eran alimentados como Dios manda. Y no es por excusarme, ni mucho menos, pero los tratábamos con esclavos, pero con dignidad. Eso te puedo dar mi palabra de almirante. Entonces, nuestros queridos vecinos, cuando digo vecinos, digo portugueses y sobre todo
el mundo anglosajón, ¿vale? No tenía muchos miramientos con sus esclavos a la hora de mimarlos. No solo los mataban de hambre y los torturaban hasta la muerte, sino que además no tenían ni la mínima decencia ni de darles comida y sobre todo de darles una muerte digna. Los tiraban a la borda sin ningún triste cura que les diera un nombre de Padre y de Espíritu Santo por el mero hecho de que estaban enfermos. Por tanto, los trataban como basura. Cosa que te puedo asegurar, y te vuelvo a dar mi palabra de almirante, que en nuestra época no fue así. Esclavizados sí, pero bien tratados dentro de ser esclavos también. Bueno, ya nos deja un poco más tranquilos. No sé si te deja más tranquilo o no más tranquilo, pero Bueno, era la realidad. es algo que pasó. Tampoco era la se realidad puede, del momento. Se puede negar. Pues sí, como decíamos, eso es historia y eso es así. Pero mientras me lo comentabas he estado indagando un poco y realmente las cifras son escalofriantes. Según Google, entre 1501 y 1867, más de 10 millones de esclavos, que no son pocos, fueron enviados precisamente a las Américas desde las regiones costeras de África Occidental. Y de eso solo hace 150 años. Una locura. Una locura totalmente. Y aparte, mi querida Aranza, yo te diría algo más. Si nos ponemos a analizar la historia, yo que he tenido la suerte de verla de mi trocito del cielo, como vosotros bien sabréis, hasta hace muy poco, en Estados Unidos, estamos hablando de la tierra de la libertad, por lo que tengo entendido, todavía existían lavabos para negros y lavabos para blancos. Sí. Autobuses para negros y autobuses para blancos. Cierto. Colegios para negros y colegios para blancos. Sí. Y de esto estamos hablando de hace muy poquito tiempo. Sí. Entonces, vale, la esclavitud la entiendo, pero creo que es mucho más duro lo que vosotros, digo, el pueblo avanzado ha hecho en estos últimos 200 años. Pues sí, muy poquito tiempo. Y como te he dicho antes, es otro punto negro de la humanidad. De los muchos, ¿no?, que ha habido en la humanidad. De los muchos que ha habido. Y que habrán, ¿eh? Porque la cosa pinta... Sí, porque ahora, por ejemplo, por lo que tengo entendido, según mis últimas informaciones, ya que tengo ahora el poder de que algún amigo vuestro me está enseñando internet, veo que aquí en Europa, nosotros que estamos en España, ¿no? Estamos en Barcelona, ¿no? Por lo que tengo entendido, ¿no? Sí. Es que he venido tan rápido que no me ha dado tiempo bien a saber por dónde. No has asimilado. Estamos en Barcelona. Tengo entendido que vosotros, a 1000 kilómetros de aquí, hay el pueblo ruso está invadiendo a su propio pueblo, que es el pueblo ucraniano, ¿no? Entonces, sinceramente, si te digo la verdad, con el paso de los años, aún me quedo más perplejo de ver cómo aún seguís guerreando cuando en teoría estáis en la civilización moderna. Bueno, la raza humana es lo peor. Esto es un apunte mío, pero sí, es así. Sí, pero para que veas que la raza humana sigue siendo lo peor, por lo que veo. Sigue siendo, totalmente. Porque nosotros, por ejemplo, y no es una excusa, íbamos a buscar otros países, pero por lo que estoy viendo, Rusia y Ucrania tienen una frontera totalmente cercana. Bueno, son hermanos, ¿no? Sí, sí, sí. Increíble lo que el ser humano es capaz de hacer con tal de conseguir, como hacíamos nosotros, poder, dinero, materias primas, etc, etc. Sí, una pena, desde luego. Por eso te quería preguntar, hablando de cosas negras, de cosas oscuras, ¿por qué crees, de dónde viene y por qué esa propaganda tan feroz de la leyenda negra española, ¿no? ¿Por qué un poco se han empeñado en denigrar todos los logros del Imperio Español que hubo y que tuvimos en aquella época, que además es histórico y es real? ¿Por qué? ¿Por qué crees? ¿Quién está detrás y por qué razón? Buenísima pregunta, Aranza. Aquí me tengo que extender un poquito, si tengo que... Lo primero... Aquí estamos para escucharte, Cristóbal. Lo primero, creo que la Inquisición. Se aprovechó esa etapa de nuestra negra historia como si fuéramos los malos de la película, como decís vosotros, a lo largo de los siglos, ¿no? Se ha aprovechado mucho esto de la Inquisición para hacernos vernos a los españoles como malvados.
En todos los países del mundo han tenido sus más y sus menos, y solo hay que mirar las hemerotecas, creo que le llamáis vosotros, ¿verdad que sí? Sí. Para ver la historia y ver que realmente pues, el mundo siempre será así, ¿no? Parece que nadie se acuerda que, volviendo a mi época pasada, que en aquella época el señor que mandaba en el viejo continente, ¿vale? Así como vosotros ahora tenéis los americanos, la OTAN y todo esto, que parece que son un poco los que mandan, nosotros teníamos a los papas de Roma, que eran sin duda alguna los que mandaban en su plena esencia. Eran los que movían los hilos. Eran los que ¿no? movían los Realmente. hilos sin duda alguna, la Iglesia Católica. No quisiera recordar más en este caso que en mi época creo que fueron Inocencio VII y Alejandro VI, si no me equivoco, porque he tenido que tirar muy para atrás. Hombre, son muchos años, Cristóbal. Sí, pero no creo... No, no estás tirando 20 años. Si luego podéis tirando... repasar, yo creo que fueron ellos los que mandaban, ¿no? Entonces, en este caso, tanto a España como en Portugal, que éramos los que dominábamos los mares por defecto, se nos encargó que en nuestros descubrimientos evangelizáramos a todo lo que encontráramos a nuestra mano, ¿no? Sí, a todo bicho viviente. Por tanto, yo no tenía mucha alternativa como almirante ni ninguno de mis camaradas de evangelizar costara lo que costara. Y por otro lado, y para seguir un poco en el contexto de tu pregunta, también yo creo que la invención de la imprenta, si no me acuerdo mal, déjame que tire hacia atrás, creo que fue en el 1440, año arriba, año abajo, ¿vale? Que aparte de que creo que fue un gran descubrimiento para el ser humano, también ha servido para que nuestros enemigos, empezando por Holanda y acabando por Francia, empezaran a difamarnos mediante panfletos en contra del Imperio Español. Que acordémonos que era el imperio que dominaba en el mundo de todos los mares habidos y por haber. Por eso quiero hacer quizá este pequeño inciso. Los que dominábamos los mares y el mundo era España y Portugal en la época. Es que, claro, para nosotros, para mí, es como increíble, porque en el mundo tal y como está ahora, y hace muchos años, para que te hagas una idea, España y Portugal siempre vamos a la cola de Europa, siempre. Entonces, el pensar que en un momento de la historia estuvimos ahí, para nosotros es, pues como decimos ahora, una fantasía. Pero de lo que me estabas hablando, ¿eso significa que la imprenta fue nuestra enemiga? Hombre, a ver, Aranza, no creo que la palabra amiga o enemiga tenga que ser quizás la palabra. Entiendo la pregunta. Yo también entiendo que se trata de que la gente tiene que aprovechar los medios que tienen a su alcance o no, ¿no? Que te tenga que explicar yo a ti ahora mismo, que estáis en el siglo XXI, lo que significa la manipulación de masas, ya que vosotros lo estáis viviendo constantemente con vuestras nuevas tecnologías, a base de que a los políticos de turno les gusta desviar la atención del populacho de cualquiera de las maneras, pues lo único que creo que es que se utilizaba lo que había en la época, ni más ni menos. Pero hay datos, creo, que están en vuestras famosas Sí, es una especie de enciclopedia que buscamos por una historia que se llama Internet, que tú escribes lo que quieres saber y en ese momento te salen los datos. Vale, es pues, comodísimo. Por lo que he podido mirar, lo poco que he podido mirar en la Wikipedia, no me salía la palabra, no emite duda que los pueblos indígenas de América Latina representan un 6% de la población latina. El otro 94% está representado por mestizos, afroamericanos, afrodescendientes, se le podría llamar, blancos y otro tipo de razas. La gran mayoría son mestizos, por tanto, una mezcla de españoles indígenas en su máxima esencia. No sé yo dónde se puede llamar a esto canibalismo, holocausto o llamarlo genocidio, llamarlo como queréis llamarlo ahora en el siglo XXI, porque realmente es que aparte
me hace mucha gracia porque tengo que añadir una coletilla que es bastante importante, ¿no? Se puede decir que en el mundo castellano existen, no sé si son 543 millones de personas, si no me equivoco bien. Es que soy tantos datos los que he leído que son fascinantes, ¿no? De esos 543 millones de personas que viven en el mundo, de los 460 son nativos. Por tanto, creo que no lo hicimos tan mal. Han quedado muchos nativos de todo el mundo que hay. Hombre, está claro que es verdad que la mayoría son mestizos y que ahí están, ¿no? Bueno, que seguimos estando, porque realmente se mezcló mucho y nos seguimos mezclando mucho. Ahora, bueno, esto es otro tema, pero ya lo puedes ver tú. O sea, sí, pero que si ahora... si analizáis el porcentaje de los indígenas que han quedado y de la gente que habla español, pues no creo que lo hiciéramos tan mal en su día. De todas maneras, creo que muchas veces, y volviendo al tema que teníamos antes entre manos un poco, no se reconoce todo el legado que el pueblo español dejó en los países hispanoparlantes. No, yo creo que de ninguna manera se está muy infravalorado. Y aparte, otro de los matices que yo quería decir, que es que el modelo colonial español y los otros que llegaron después, realmente, si algo hicimos, fue creamos muchísimas universidades en todos los países donde tuvo presencia el Imperio Español. Y ya no te digo iglesias, o sea, era imposible desembarcar en cualquier isla sin que el papado de la época te obligara a poner una iglesia lo primero. Universidades, mira, aprovechando que vuestro querido técnico ha puesto esto en pantalla, aquí significa dónde pusimos las universidades, dónde pusimos las iglesias, o sea, es que prácticamente hemos dejado una cultura súper importante. No entiendo exactamente bien por qué la gente... No está como reconocido, ¿no? No está lo que tú has dicho, está infravalorado. Sí, está totalmente infravalorado. Aparte, donde dejamos universidades, la cátedra del momento, la lengua indígena también era obligatoria, o sea, no impusimos el español por defecto, ya que era obligatorio para los religiosos de la época. Llámese ahora lo que sería un maestro, porque entonces los religiosos eran los que practicaban la docencia, como el que dice, sí. Ejercían la enseñanza en los dos idiomas, o sea, los reyes católicos exigían a los docentes religiosos que se estudiara en las dos lenguas. Por tanto, imagínate lo mitificado que está todo, lo no real que ha sido muchas veces la realidad y lo que fue realmente. No, está claro que estabais obligados a construir iglesias y hospitales allí donde ibais a colonizar y que eso perdura. Y además, pues bueno, una sí, lección de historia, sí, Cristóbal, no, nos estás dando totalmente. Bueno, te agradezco, te estoy editando lo que pasó en aquella época, ni más ni menos. Bueno, pero está bien refrescar y ver otro punto de vista que además es... Quería también hacerte en primera persona. el inciso, mi querida Aranza, de que en aquella época trajimos escribanos dedicados a catalogar las lenguas indígenas. O sea, que no estamos hablando de cualquier cosa. Imagínate un poquito el nivel en el que estábamos, ¿no? Entonces, incluso el idioma tálago de Filipinas, te voy a dar ya más datos, ¿vale? Para que nos pongamos en contexto, tuvo su propio libro perteneciente al Imperio Español. O sea, hicimos que el idioma filipino se convirtiera en un dialecto más del español para respetar a los pueblos indígenas de la época. Vaya lección de historia, Cristóbal. Por cierto, idiomas que a los ingleses o a los americanos les ha dado exactamente igual aprender. Se ocuparon de eliminar de los planes de estudio, quedándose solo con el español. Efectivamente, mi querida Aranza, de ahí que las lenguas indígenas solo se hablaran en ámbito doméstico y se transmitiesen de padres a hijos, de padres ¿no? a hijos, que es lo habitual, condenándolas, que es importante hacer puntualización, totalmente a la extinción, que tengamos en claro eso. Entonces, no, claro. Éramos nosotros los únicos que creo que nos dedicábamos realmente que a estas lenguas
se promulgaran, ¿no? Por eso afirmo con contundencia, en base a lo que hablábamos antes, que esos políticos manipuladores y corruptos que se preocupan más de sus abuelos, que fueron en realidad los que manipularon la historia y no nosotros, y que realmente, ostras, pues que nos dejen tranquilo al pueblo español, que simplemente hicimos en su día lo que nos pertocaba en nuestro momento. Tenemos que tener en cuenta que a lo mejor este vídeo dará mucho que hablar, nunca mejor dicho, en los países hispanoparlantes. Y creo que de una vez, tanto España como la misma Centroamérica, llega un momento en que tiene que haber una unión y un consenso. Sí. Llámense fronteras abiertas, una especie de Unión Europea, aunque realmente a muchos países está claro que no les interesa. Mi opinión, una vez haber pasado tantos años, a poco inteligente que sean las naciones hispanohablantes, es necesario que para la prosperidad de todos, si no lo hacen ahora, lo acabarán haciendo las futuras generaciones, digamos, los hijos de sus hijos, que serán mucho más inteligentes. O sea que yo creo que ahora sería el momento de hacerlo, vamos, ni más ni menos. A ver, a poco inteligente que sean las naciones hispanohablantes, es necesario que se haga para su prosperidad, sin duda alguna. Si no lo hacen ahora, lo acabarán haciendo las futuras generaciones. Entonces, no tengo ninguna duda que es necesario hacerlo ya, sí o sí. Igualmente, mi punto de vista es un poco diferente a lo que se pueda pensar. Y me explico un poquito mejor. Explícate un poco, a ver. Mi querieranza. Si el español fuera un poco más orgulloso de su propia nacionalidad, de su propia raza, ¿vale? Es mi punto de vista, no estaríamos hablando de todo esto, que eso es importante que lo sepamos. Si nos tildan de genocidas, lo aceptamos, no pasa nada. Si nos tildan de gandules, también somos un país de gandules. Que si hacemos la siesta, también somos el único país que hacemos la siesta, ¿no? Parece que todo lo aceptemos. Si nos dicen que somos también un país de borrachos, cuando no quiero hablar de otros países, cuando vienen aquí de turismo, como se ponen, como dirían en algún sitio, hasta donde la espalda pierde el nombre, no vamos a decir nada más por si acaso, lo aceptamos igualmente. Todo da la sensación de que con tal de que venga el turismo y con tal de que entren divisas extranjeras, el español acepta cualquier crítica que nos digan. Y yo, la verdad, no estoy para nada de acuerdo con esas afirmaciones. Eso es cierto. ¿Qué lo tacharías de baja autoestima colectiva o algo así? A ver, no nos damos la importancia que tenemos y a veces nos dejamos avasallar, sobre todo por nuestros vecinos europeos, que creo que un poco los que siempre nos han estado apretando, ¿no? Eso no cabe duda. Ya lo que te decía, tenemos una muy baja autoestima colectiva y eso nunca nos ha valido como país. Yo lo que he podido observar desde la historia y desde el más allá, que uno va viendo cosas, es que nunca se habla de la importancia que ha tenido España en el mundo. Y especifico un poco más, ¿vale? Para ir quizá un poquito más allá. A ver, se habla de Julio César. Por supuesto. ¿Vale? Hablemos del imperio de Alejandro Magno, Mesopotamia, etc, etc. Incluso podríamos hablar hasta de Hitler, que no sé si sería el mejor ejemplo, pero fue también un gran conquistador. Entonces, son gente que pudieron dominar el mundo entero, en cierta manera, ¿no? Pero no sé por qué misteriosamente nunca se habla de Felipe II. Míralo, ahí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Un personaje, sin duda alguna, que creo que tenía una ventaja sobre todos los demás, en este caso sobre los conquistadores que estamos hablando. Lo primero, porque tenía posesiones en los 5 continentes, cosa que no ha pasado en ninguno de estos conquistadores que estamos hablando. Y lo segundo, que la religión que se defendía, que era la católica, la cristiana, es por defecto la religión universal, que eso también es importantísimo. Todos sabemos lo que opinaba Hitler, Alejandro Magno, bueno, ya no te digo Julio César, que hasta hace poco tiempo Poncio Pilato se había cargado un poco al Mesías, ¿no? Quizá unos años. Entonces, pues creo que, bajo mi punto de vista, Felipe II es el mandatario de todas las épocas que ha tenido más posibilidades de haber conquistado el mundo entero.
Entonces, realmente, si ha podido ver a alguien importante en el paso de los siglos, ha sido él. Tal cual. Tal cual. O Pero sea, es que, tú lo hubieras visto como un conquistador del mundo entero. bueno, es que es Como un mandatario del mundo Ah, entero. mi querida Aranza, al haber conquistado, al tener posesiones en los 5 continentes, es una cosa que era una tremenda amenaza para todo el mundo. Y sobre todo para Inglaterra y Francia, que siempre ha sido un poco nuestros amigos enemigos, como aquel que dice. Buen recordatorio, Cristóbal, y acertadísimo. Y ahora te voy a leer textualmente una información que dice lo siguiente. También influye mucho lo que hemos dejado que enseñaran en los colegios, porque según la editorial que edite los libros de historia, en los colegios internacionales o en países como Inglaterra, se ha llegado a decir que América la descubrió Américo Vespuccio y la batalla de Waterloo fue ganada por la gran pericia de los comandantes ingleses, cuando de todos es sabido que el mal tiempo fue determinante en esa ocasión y que sin la ayuda de sus aliados nunca hubieran podido ganar esa batalla. Pues entonces, mi querida Aranza, en base a tus informaciones, que veo que estás bastante cultivada, veo que estamos totalmente de acuerdo, y no solo lo dices tú, sino que lo dice gente también ilustrada. De todas maneras, Cristóbal, yo creo que América y Europa estaban destinadas a encontrarse Sin duda alguna. en algún momento u otro, y más ahora con todas estas nuevas tecnologías. Pero ha sido determinante, fue determinante en su momento tu valor, tu tenacidad, y no hay que quitarte mérito porque, bueno, fuiste un gran descubridor. Muchas gracias, mi querida Aranza. Me tomo estas palabras con mucho honor, viniendo de ti, con estas palabras tan bonitas y tan dulces para mis oídos. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias.